Buenas noches, bienvenidos a esta segunda sesión en el curso de Introducción a la Redacción. En esta oportunidad vamos a revisar un tema muy importante porque, digamos, se ha podido detectar que es un recurrente, un uso constante. Buenas noches, estimada Tani, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Augusto, Cristina, Yanela, Giovanna. Julio César Noemí, Tani, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por su puntualidad y por su asistencia. Y también a los estudiantes que nos escuchan de manera diferida, ¿no? Eh, este tema es muy importante en el sentido de que representa un error frecuente eh, por parte de los estudiantes, ¿no? Nuevamente se puede identificar que está dentro del tema todavía de la gramática, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un elemento, eh, digamos, propio de la sintaxis también y que se desprende del tema que vimos el día de ayer. ¿Se acuerdan? El verbo principal, el orden de la oración, la estructura de la oración, ¿no? Y qué palabras se debían escribir y qué palabras no, si nos queríamos referir a los verbos, ¿sí? Entonces recuerdan esa parte en la que les pregunté, ¿no? Ejemplos de verbos, ustedes me ofrecieron ejemplos de verboides infinitivos. Muy bien. Hoy día vamos a ver un tema que desarrolla al detalle, o al menos más precisamente, el tema de los verboides. Precisamente el tema de el gerundio, que es un tipo de verboide. Muy bien. Y lo vamos a ver porque justo representa problema, ¿no? El uso incorrecto de este elemento representa un problema frecuente en la mayoría de los textos académicos. Bien, que es el texto al que aspiramos a escribir. Listo. Vamos a ver primero, ¿no? ¿Qué son los verboides? Los verboides son las formas no personales o no conjugadas de los verbos, ¿ya? También se dicen nominales o no flexivas. Se obtienen añadiendo distintas terminaciones a las raíces, ¿ya? Por terminaciones vamos a referirnos a los sufijos, a las palabras, cómo terminan estas palabras, ¿sí? A eso nos referimos con terminaciones. Se utilizan con los verbos conjugados para formar perífrasis o frases verbales, definitivamente. Les había mencionado también ayer, ¿no? Que un verboide no lo podemos emplear, digamos, frecuentemente con un pronombre, como es el caso de un verbo normal. Si yo tengo camino, yo le agrego el pronombre yo camino. Entonces, tiene sentido. ¿Por qué? Porque este es un verbo, es decir, es un verbo conjugado. Pero si yo escribo un verboide, caminar, yo caminar, ¿tiene sentido? Yo caminar no tiene sentido, ¿cierto? Por eso es que está hablando aquí de verbos auxiliares. Una característica también de los verboides es que necesitan verbos auxiliares, ¿ya? Ahí está. Bueno, el verbo conjugado es su verbo auxiliar. Muy bien. Entonces, para que funcione, yo caminar, le voy a aumentar siempre suelo caminar. Ahora sí tiene sentido. Profe, ¿es el único verboide? No, vamos a ver en la siguiente diapositiva que hay tres tipos de verboides. Tenemos los infinitivos, los que terminan en ar, er, ir, los participios, los que terminan en ado, ido, tocho, son, por ejemplo, ¿no? Caminado, ya que estamos en caminar, caminado. Y escribo yo caminado, ¿tiene sentido? Yo caminado, Valeria, ya empezó las clases. yo caminado, uy, disculpe, por favor, voy a apagar su micro, gracias. Yo caminado no tiene sentido, ¿cierto? Hay que agregarle un verbo auxiliar. ¿Cuál sería este verbo? Yo he caminado, profe. Muy bien. Entonces, ahora, si se dan cuenta la importancia de los verbos auxiliares, en este caso, verbos conjugados, los verbos auxiliares me van a ayudar para auxiliar a mi verboide. Por eso se le llama auxiliar. Lo ayuda a que exista en la oración. Muy bien.
Esos son infinitivos, estos son participios y también vamos a ver los protagonistas del día de hoy, los gerundios. Ya que estamos con la figura de caminar, vamos a ver caminando, ¿no? Caminando. Otra vez yo, profe. Listo. Yo caminando tiene sentido, no, profesor. ¿Qué debo aumentarle para que funcione yo caminando? El verbo estar. Yo estoy caminando. Ahora sí, profesor, tiene sentido. ¿Ya? Yo estoy caminando. Entonces veamos que todos los verboides necesitan, para que existan, un verbo auxiliar. Bien. Entonces es casi imposible que yo escriba un verboide sin un verbo auxiliar. ¿Ya? Principalmente por esos dos. ¿Por qué digo casi imposible? Porque los gerundios son los únicos que sí pueden escribirse sin este verbo. ¿Ya? Sin su verbo auxiliar. Profe, ¿y los demás? Los demás no. Yo no puedo escribir una oración que diga él caminar, ella caminar. Definitivamente tengo que cambiar, ¿se entiende? Yo tengo que cambiar esa oración. Entonces, no, eso es mucho más fácil de identificar, es un infinitivo y un participio, ¿ya? Yo caminando, yo caminado, perdón, él caminado, no. Entonces, pero yo sí puedo escribir el caminando, ¿ya? Puedo escribir un gerundio sin la necesidad de este verbo auxiliar. Por eso es que la clase de hoy se llama usos correctos del gerundio, ¿ya? El gerundio sí se puede escribir sin un verbo auxiliar. Por eso es que hay que estar atentos a si eso es un uso correcto o si es un uso incorrecto. Por eso es que no hay clases de uso correcto del infinitivo o del participio. ¿Se entiende? Porque estos son, obviamente, se deben emplear los verbos auxiliares, pero la excepción es el gerundio. Por eso es importante ver cuándo es correcto usarlo y cuándo no. ¿Listo? Tipos de verboides. Infinitivos ya les mencioné, gerundio también, participio, ¿no? Cambié el orden nada más. Infinitivos son los que terminan en ar, er, ir. Hablar, comer, vivir. Profe, ¿esos son verbos? Porque siempre que, bueno, yo pregunto a los estudiantes ejemplos de verbos y me dicen infinitivos, ¿no? Me dicen hablar, comer, vivir, ya. El detalle es que eso se los menciona en el colegio también, ¿no? Eso se menciona en el colegio. Entonces, en el colegio como que nos confunden un poquito porque a los verboides les dicen verbos personales o verbos no personales, pero ya dicen verbos al fin y al cabo. Entonces, eso genera confusión. A partir de ahora, digámosle verboides a estos, ¿ya? No verbos, sino verboides. Muy bien, listo. Después que tenemos el participio, ¿cómo termina? ¿Cuál es su terminación? Ado, ido, tocho, so. Ejemplo, hablado, comido, visto, impreso, ¿no? Él ha impreso, él ha comido, ella ha visto, ellos han impreso, ellos han dicho. Ahí está, ¿no? Y el gerundio. El gerundio, profe, ¿cómo termina? Ando, endo, yendo. Muy bien. Ando, yendo, yendo. De esa forma terminamos nuestros gerundios. Muy bien. Entonces se le va a llamar verboides, ya les dije, porque parece, pero no son verbos. Se asemejan a una figura verbal, pero no son. Por eso ustedes, no sé, cuando vean una película de terror o misterio, dicen una figura humanoide estaba en ¿no? En los arbustos. Es una figura humanoide, ¿es un humano? No, es algo extraño, parece humano, humanoide, parece, pero no es. Igual, verboide, parece, pero no es. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos son los tipos de verboides. Nosotros vamos a ver el día de hoy el gerundio. Mucha atención con eso. Primer uso, no, perdón, antes de ir a los usos, vamos a definir qué es el gerundio. Los gerundios son formas no personales del verbo que terminan en ando, endo y yen, o yen.
Estos no denotan género, número ni tiempo, por lo que también se les llama verbos falsos o verboides. Ya se dijo. Se calculó la constante reemplazando los valores obtenidos en la ecuación. A eso me refería con que los gerundios, atención, que los gerundios pueden existir en una oración sin un verbo auxiliar. ¿Se acuerdan del verbo auxiliar del gerundio? ¿Cuál era? El verbo estar, ¿no? Está reemplazando. Pero mira, acá funciona, es un uso correcto por si acaso, existe sin el verbo auxiliar. Por esto les dije, hay que tener cuidado. Profe, porque es un uso correcto, les voy adelantando, es el uso de gerundio de modo, ¿ya? El gerundio de modo es un uso correcto. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas con más precisión. Pero aquí quiero evidenciar que sí se puede escribir el gerundio sin su verbo auxiliar. Asimismo les preciso, profe, si se me complica igual al final de la clase el uso del gerundio para que te asegures y lo escribas de todas formas, auméntale en tu oración, auméntale su verbo auxiliar está. Si le aumentas su verbo auxiliar, obviamente tienes que conjugarlo dependiendo lo que escribas. Estarán, estuvo, estaremos, están, ¿no? Se está. Entonces, si le agregas este verbo a tu gerundio, de por sí tu oración es correcta. Y el uso de tu gerundio también, ¿ya? El problema está cuando solo vas a escribir el gerundio. ¿Ya? ¿Por qué digo problema? Porque debes analizar si es un uso correcto o es un uso incorrecto. Pero si quieres evitarte problemas, auméntale a tu oración el está con tu gerundio y ya, funciona, ¿sí? Por eso se le llama verbo auxiliar. Muy bien. ¿Todo claro hasta ahí? Ya vamos a empezar con los usos correctos recién. Ya hemos hablado un poco sobre verboides, sobre el gerundio, tipos de verboides, efectivamente. Ahora vamos a pasar a los usos correctos e incorrectos. ¿Todo claro hasta ahí? Puede responder por chat, no hay problema, gracias. Ahí vi un check, lo máximo. Vamos avanzando entonces. Listo. Usos correctos. Primero tenemos el de anterioridad, ¿ya? Atención con eso, anterioridad. Se producen cuando el verbo o la frase en gerundio indica una consecuencia de la oración anterior. Veamos. Mirando la película 3 veces, decidieron que fue una mala versión del original. ¿Ya? Siempre es importante juzgar al gerundio en función al verbo principal. En principio, ¿dónde está el gerundio? Aquí, ¿cierto? Mirando. Ahí está el gerundio, listo. ¿Dónde está ¿Cuál es el verbo principal en esa oración? A ver, ¿qué opinan? ¿Cuál es el verbo principal? ¿Lo identificaron? ¿Cuál es el verbo principal en esa oración? Decidieron, ¿cierto? Sí, correcto, decidieron. Muy bien, perfecto, ¿no? Gracias por su respuesta. Entonces, hay que ver si mi gerundio está antes del verbo principal, que es decidieron, es un uso correcto. Vamos a demostrarlo. Mirando la película 3 veces, decidieron que fue una mala versión del original. ¿Es un uso correcto o incorrecto? En este caso, es un uso correcto. ¿Por qué? Porque para decidir he tenido previamente que mirar la película 3 veces. Muy bien. Entonces, como regla, atención, si el gerundio se encuentra antes que la acción del verbo principal, es un uso correcto, ¿sí? Por el mismo orden de la oración.
Mirando la película 3 veces, decidieron que fue una mala versión de la original. Perfecto. Ya no hay problemas aquí. Mirando indica una acción que ocurre antes del verbo principal decidieron. Es decir, para decidir han tenido que mirar. Muy bien. Entonces, la primera función correcta, la primera función correcta es la de anterioridad, ya que se denomina anterioridad cuando el verboide se encuentra antes de la acción verbal. Muy bien, Tani, disculpa por leer tu respuesta muy tarde. Decidieron, efectivamente, ese es el verbo principal. Muy bien, profe, y el sujeto dirán ustedes, ¿se acuerdan que les dije? El verbo principal es el que está al lado inmediato del sujeto, sujeto y verbo, ya. Recuerden que a veces también nuestro sujeto es tácito, no está presente, ¿ya? Entonces, cuando vean que su oración empieza con un verbo, por lo general, ese verbo que inicia la oración es verbo principal. ¿Por qué? Porque su sujeto no está ahí evidente, es tácito, pero existe, ¿ya? Muy bien. Todo claro hasta ahí con ese primer uso, ¿cierto? Perdón, aquí Sí, el gerundio sería mirando. efectivamente, Simón. O sea, se está empezando con un verbo, perdón, se está empezando con un gerundio. Así es. Ya. Sería su uso correcto porque el gerundio con el que efectivamente está iniciando esta oración se encuentra antes del verbo principal, de la acción del verbo principal, que es decidir. Decidieron, ¿no? Algunas personas decidieron. Entonces, para que ellos hayan decidido, previamente han tenido que mirar. Por eso es que el gerundio se encuentre, por regla, en una posición correcta, Y aquí, antes del verbo. y aquí el sujeto es tácito. Así es, ¿no? Pueden ser los chicos, los jóvenes, los estudiantes, los amigos, etcétera, ¿no? Solo que no lo menciono, efectivamente. ¿Todo claro entonces? Sí, todo claro. Muchísimas gracias, estimada. Vamos a continuar entonces con la segunda función correcta. A ver, listo. Simultaneidad. Atención con eso, ¿ah? Noten que los usos correctos, los usos correctos de los gerundios dependen de anterioridad y simultaneidad. ¿Ya? Hasta ahí, atención con ello. El gerundio se utiliza para indicar que dos acciones ocurren al mismo tiempo. En el contexto, por ejemplo, en un contexto educativo, vamos a poner ese caso, ¿ya? La maestra explicó el nuevo tema mientras los estudiantes tomaban nota, reforzando así su comprensión. ¿Mm? La maestra explicó el nuevo tema mientras que los estudiantes tomaban notas, reforzando así su comprensión. En este caso, ¿cuál sería el verbo principal? ¿Cuál sería el verbo principal? Explicó. Claro, la maestra explicó ese verbo. Muy bien, muchas gracias. Ahí estamos. Entonces, pregunta. Nosotros podemos, gracias Noemí, gracias Giovanna, nosotros podemos pensar, sería descabellado pensar, es verosímil pensar que el refuerzo de la comprensión se realiza simultáneamente a la explicación de la maestra. Ojo, no está diciendo aprendizaje, ¿no? O sea, eh, aprendió. No, no, no. Refuerza, reforzando así la comprensión. Está hablando también de un Simultáneo. proceso. Se da en Claro, simultáneo. se puede concebir como posible, como verosímil, ¿cierto? La explicación de la maestra simultáneamente desarrollándose con la idea del refuerzo
del tema que está explicando. Muy bien. Entonces, ahí tenemos dos acciones simultáneas, ¿ya? Dos acciones simultáneas. Reforzando indica que los estudiantes toman nota mientras la explicación ocurre, ¿ya? Toman nota mientras la explicación ocurre, es decir, ambas acciones son simultáneas. Muy bien, en este caso se podría decir, ¿ya? Otro ejemplo también de un uso de gerundio por simultaneidad sería, eh, a ver, el maestro de cocina lava los vegetales silbando una canción. Pregunta, ¿se puede lavar o realizar alguna acción en la cocina silbando? Sí. Sí. Por supuesto, ¿cierto? Es verosímil, es real, es posible. Los gerundios hay que medirlos así, que sea verosímil, que sea real, ¿ya? Entonces, como es real, es un uso correcto. Siempre veamos eso, la simultaneidad como un hecho que puede pasar, que se puede desarrollar. Aquí en el caso de la educación, en este otro ejemplo que les puse, en el caso de la, del acto de silbar mientras se realiza una acción, ¿ya? Vamos a pasar al gerundio de modo. Este es el caso del ejemplo inicial de la oración que mencionó sobre, sobre el gerundio, ¿ya? El gerundio puede expresar el modo en que se realiza una acción principal, es decir, cómo se lleva a cabo. Muy bien, veamos. El profesor incentivó el aprendizaje crítico, haciendo preguntas que retaban a los alumnos a reflexionar. Ojo, aquí no tiene que ver con anterioridad ni con simultaneidad, tiene que ver con modo. Y cuando tiene que ver con modo, siempre se pregunta cómo o de qué manera con el verbo. ¿Cuál es el verbo principal en esta oración? Incentivó. Perfecto, muy bien. Incentivó, ¿no? Pregunta, ¿cómo, de qué manera incentivó el profesor el aprendizaje crítico? Haciendo, Haciendo gerundio. Así preguntas. es. Si mi gerundio arranca con mi respuesta ante el cómo, de qué manera, es un uso correcto, ¿ya? Es un uso correcto. Esa es la forma, muy bien. Esa es la manera de ver si mi gerundio, de ver si mi gerundio eh, está siendo utilizado correctamente. Bien, esa es la forma. Recuerden nuevamente, trabajar siempre, en todos los casos, en los tres hasta ahora, estamos trabajando con el verbo principal. Bien, entonces, pero en este caso, como está cambiando a la versión de modo, debemos precisar y trabajar siempre con el verbo, con la pregunta ¿cómo? ¿De qué manera? Si mi, si mi respuesta implica y empieza desde mi gerundio, es un uso correcto, ¿ya? En este caso, el gerundio haciendo describe la manera en que el profesor fomenta el aprendizaje crítico, indicando el modo en que la acción ocurre. ¿Listo? Muy bien. Profesor, ¿y hay que poner coma Sí. Eh, ¿En qué parte? antes del gerundio? A ver, el profesor incentivó el aprendizaje crítico haciendo. Sí, 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 ¿no? sí, en este caso sí para marcar una Solamente. distancia, pues, ¿no? Ah, ok. Para el caso del modo, Efectivamente, se usa coma. así es. sí. Ujú. Vamos a ver un uso, cuando pasemos a los Mm. usos incorrectos, eh, que hay una función similar a esta, ¿ya? Pero definitivamente aquí la coma funciona, pues, porque está marcando una suerte de explicación adicional, haciendo preguntas que retaban a los alumnos, ¿no? Podríamos un poquito desprenderlo o derivando de los conocidos que cuando se aumenta una explicación en una oración, ¿no? O lo que, ¿no? Profesor, disculpe, Sí. entonces, por decirlo así, habría tres verbos: incentivó, Ujú. haciendo y Retaba. Mm,
Irritado. Así es. Dos verbos y Retaba. un verboide. Así es. Este sería Ujú, verboide. Ujú. Entonces, no se, ese, bueno, el verboide no se Ujú. consideraría verbo. No, Así es. no, Así es, no se estimado. considera. No se considera verbo, ¿no? Eso es, ojo que esto no me lo inventé ni nos lo inventamos letras y redacción, ¿ya? Así están trabajando alineados las principales, bueno, estamos hablando de UPC, la Lima, Pacífico, UTP, todos están trabajando alineados en esa distinción, ¿no? De los verboides y del verbo. Entonces, en ujú. cualquier escenario para un documento académico, siempre que queramos referirnos a un verbo, vamos a utilizar los conjugados, siempre, 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 ¿no? Ojo que en los colegios por ahí nos pueden comentar, ¿no? O decir, en el caso del infinitivo es el más clásico, ¿no? Jugar, comer son verbos, profe. Me lo han dicho en el colegio. Sí, efectivamente, y eso nos confunde un poco, ¿no? Porque el nombre sería verbo impersonal o verboide. Entonces, lo más recomendable es decirle verboide, no meterlo al saco de los verbos. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos, atendiendo a tu pregunta, un verbo principal, un verboide y un verbo subordinado. ¿Sí? Espero que hayas visto el video de la clase de ayer, que hablamos un poco sobre la oración, la sintaxis y los nexos subordinantes, ¿no? En este caso, vemos que este nexo va a subordinar al verbo que está aquí. Muy bien. Que no tiene nada de malo porque ya les había mencionado que si tienes un verbo principal al menos en tu oración, ya está salvado. Es una oración y le pones su punto al final. Muy bien. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí, hay que diferenciar. El verboide no es un verbo. Sí, es un verboide, así como su nombre lo menciona. Muy bien. A ver, vamos a continuar entonces para que no nos gane el tiempo. Y cerramos con el verboide de continuidad. Ojo que si revisan manuales o textos en internet y todo, verán funciones de gerundios que tienen otros nombres quizás, ¿sí? Porque en muchos temas de la redacción, de la comunicación, depende del criterio de los autores o de las instituciones y un poco el criterio de distribuir o organizar este conocimiento, ¿ya? Hay reglas y fijas, ¿no? Por ejemplo, las ortográficas, pero hay temas en los que se incluye también el gerundio, en los que van a haber pequeñas diferencias. No obstante, en los ejemplos, en las aplicaciones, sí van a coincidir todos los usos de uso correcto o incorrecto, para no confundirlos. O sea, el uso incorrecto que les voy a decir más adelante es incorrecto, tenga el nombre que tenga en cualquier manual o texto en internet, ¿sí? O sea, no es que cambie, no, es incorrecto y punto. Les menciono esto por los nombres. Por ahí a algunos estudiantes que, digamos, están complementando, que está muy bien lo que se trabaja aquí con documentos o material que hay en la red, ¿no? Siempre hago esa precisión. Vamos con el último uso correcto, gerundio de continuidad, ¿no? También puede expresar una acción que se prolonga en el tiempo, lo que es útil para describir procesos de aprendizaje o enseñanza que requieren tiempo y persistencia. Ejemplo, ¿no? Los estudiantes mejorarán su pronunciación de inglés practicando diariamente frente al espejo. Ahí está, ¿no? Entonces, profe, ¿cómo diferencio esto? Ustedes dirán del de modo. Puedo hacer la pregunta, ¿cómo mejorarán los estudiantes practicando diariamente? Ya, la diferencia sutil aquí, ojo que ambos casos, tanto de modo o continuidad, son correctos, por si acaso. Pero si quieres ahí precisar, ¿no? A qué obedece o a qué reglas se somete este uso correcto. La diferencia sutil con el de modo es que el modo implica una acción concreta, ¿no? Digamos, en el caso anterior tuvimos, creo que era escribiendo en el cuaderno, ¿no? Algo por el estilo, con la explicación de la docente, la explicación como un hecho, por eso que responde a la forma de cómo. Pero aquí se desprende una continuidad, o sea, un proceso, practicando diariamente. O sea, no está hablando de una acción, digamos, que tiene un límite o una acción en sí misma, ¿no? Que tiene, como su nombre lo menciona, pues un límite, una acción concreta, sino aquí está hablando de un proceso. Y este proceso implica la práctica diaria. O sea que se proyecta de continuidad, ¿no?
Aquí practicando indica la acción de practicar ocurre de manera continua, ayudando a mejorar a la pronunciación. Bueno, la figura del de continuidad es eso, ¿no? Que es como una acción que involucra un proceso, un desarrollo que no culmina, ¿ya? La diferencia es esa, básicamente, pero ambos, tanto el de modo como el de continuidad, representan usos correctos. Muy bien, representan usos correctos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, está bien, profesor. Muchas gracias, estimados, estimadas también. Vamos a pasar a los usos incorrectos, ahora sí. Atención con esto, ¿ya? Recuerden que siempre nuestras sesiones van a estar distribuidas 40 minutos o 45 de explicación y unos 10 minutos de desarrollo de los ejercicios por parte de ustedes, ¿sí? Bueno, que nos tomaremos unos minutos para que ustedes puedan responder algunos, no todos, de los ejercicios y se compartan y se comenten en la clase. Primer uso incorrecto y el más frecuente, este es el más usado por muchos estudiantes, ¿ya? Este es uno de los errores más castigados, más sancionados, el más exitoso, si se quiere, el de posterioridad. Si bien el gerundio puede expresar simultaneidad o anterioridad, ya lo vimos, en relación con el verbo al que modifica, ya saben, verbo principal, con frecuencia es utilizado para indicar consecuencia, ¿ya? O posterioridad. O sea, si está antes, perfecto. Si está al mismo tiempo, si está al mismo tiempo, perfecto. Si está después, mi gerundio, después de mi verbo principal, error, grave error. Sin embargo, el gerundio no se debe usar para expresar acciones posteriores a la del verbo principal. Veamos un ejemplo. Y ustedes van a decir, profe, ¿no es esto es correcto este gerundio? No. El autor analizó el impacto de las nuevas tecnologías en los jóvenes, encontrando que dicho impacto es negativo. Pregunta, ¿cuál es el verbo principal? Analizó. Muy bien, analizó. ¿Y mi gerundio está en dónde? Encontrando que dicho impacto es negativo. Ese encontrando se desprende del análisis, ¿cierto? Pregunta, ¿podríamos afirmar que analizó y encontrando se desarrollan al mismo tiempo? Es posterior. Es posterior, ¿cierto? Es una etapa. Yo realizo primero mi análisis y después encuentro un resultado, una conclusión, ¿no? Encontrando que dicho impacto es negativo, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo para que se entienda con más claridad, pero en principio es eso. Ya les voy adelantando. Todos los gerundios que digan encontrando, creando, causando, originando, desarrollando, em, muchos estudiantes presentaron síntomas de tos y fiebre en el salón de clase, desarrollando o contribuyendo al malestar general de todo el colegio. Es un error. Primero pasa estos síntomas y después el malestar. Entonces, el gerundio no puede aparecer en una figura de posterioridad, ¿ya? Un ejemplo distinto, a ver. Los bomberos llegaron a la escena del siniestro rescatando a dos ancianos y una mascota. Los bomberos llegaron a la escena del siniestro rescatando a dos ancianos y una mascota. Pregunta, ¿los bomberos pueden llegar rescatando? No, Muy bien. ¿Cómo podría arreglar esto de los bomberos llegaron rescatando a dos ancianos y una, gracias Augusto, y a una mascota? ¿Cómo lo arreglo? Simple y sencillo, ¿ah? A ver, ¿qué opinan ustedes? Un cambio sutil nomás. ¿Mm? Los bomberos llegaron al... Ya, primero con este ejemplo, con el que figura acá. El autor analizó el impacto de las nuevas tecnologías en los jóvenes
ya no encontrando, sino y encontró que dicho impacto es negativo. Ahora sí, perfecto, ¿no? Y encontró sería. Y encontró. Profe, si nomás cambio y corrijo mi gerundio de posterioridad, por supuesto, de esa manera. Muy bien, de esa manera. Con el ejemplo de los bomberos llegaron a la escena del siniestro rescatando a dos ancianos y una mascota. ¿Cómo lo podría corregir? Mataron, ¿no? Los bomberos Profesor, llegaron. Y rescataron, ¿cierto? Sí, estimado. Sí. no, mi consulta era si en el ejemplo que estaba cambiando, indicar, ¿no? El autor analizó el impacto de las nuevas tecnologías en los jóvenes Y y encontró. encontró que dicho impacto es negativo. Ujú. Eso es correcto. Es correcto, Sí. pero el uso de la coma ahí ¿es correcto o ya no iría la coma? Antes de la I creo que no va coma. El autor analizó y encontró, claro, pues no, ahí tendríamos a dos verbos principales. El autor, que es el sujeto, analizó y encontró. Como tenemos dos verbos principales, ya no haría falta la coma, ¿no? Porque nos estaría distribuyendo a dos acciones, una después de la otra. Así es. Si lo corregimos, ya no iría la coma. Muy bien. Gracias por la Eh, precisión. Claro, con la Y, corrección ya volamos esa coma, ¿no? profesor, y en el otro ejemplo, en el que usted puso, el otro ejemplo, no recuerdo, cambiando el gerundio, Ujú. no recuerdo, no está escrito el otro ejemplo, la otra Ah, oración. el de los ancianos, el de los bomberos. Sí, sí, Ya, vamos a escribirlo. Bien. A ver, claro, a la escena del siniestro, rescatando, rescatando a dos ancianos. ya, Ahí está, ¿no? Nuevamente igual, al corregirlo le quitamos la coma y ya, rescataron. ¿Por qué? Funciona con el i, porque el i está sirviendo de soporte a las dos acciones que se desprenden del sujeto de los bomberos. Primero llegaron, llegaron y después rescataron. Y llegaron, rescataron. Ujú. ujú, ahí se entiende mejor. Sí, pues, definitivamente, ¿no? Pero muchos abusan de este gerundio en posterioridad, ¿no? Otro caso, por ejemplo, es el de y lo alimentan bastante los medios de comunicación. Si ustedes se sientan ahí a ver las noticias, van a encontrar un abuso excesivo, bueno, un abuso del uso del gerundio. Los asaltantes ingresaron al establecimiento asesinando y robando 10.000 soles en efectivo. O sea, las personas ingresan asesinando y robando, no, No. ¿cierto? Ingresan, robaron y asesinaron, tal, tal. Así. La idea es, en principio, eliminar el gerundio y reemplazarlo, obviamente quedándose acción, con la acción que nos acompaña al gerundio, pero quitándole la calidad, la figura del gerundio que es el ando, transformándolo en un verbo conjugado. Entonces estaríamos juntando dos verbos. Llegaron y rescataron. Efectivamente, Ujú. efectivamente, sí. Y sería correcto omitir a la escena del siniestro, o sea, esa información adicional puede quedar como se puede omitir. Los Mm, los bomberos llegaron bomberos llegaron a la escena del siniestro rescatando. Podemos omitir a la a escena la del escena del siniestro. siniestro, si no quedaría un poco incompleta, ¿no? Sería los bomberos llegaron rescatando. ¿A dónde llegaron? Llegaron y rescataron.
Claro, ¿no? podría ser, ¿no? Pero ahí dependiendo de la precisión o de la necesidad que tenga de comunicar, pues, ¿no? Porque pueden llegar, claro, efectivamente, a un problema, pues, ¿no? Que se han quedado atorados en un lugar de la casa, una pareja de ancianos, quizás, ¿no? Pero en ese caso, si desea precisar la información, ¿no? Perfecto. Asociar a bomberos, incendios, sí sería necesario mencionar. Pero como es un ejemplo y pretendemos evidenciar que es un uso incorrecto, podría funcionar también. Ahí, perdón. Importante, gracias por su participación de todos ustedes, muchas gracias. Es importante tener presente que el uso de gerundios como concluyendo, atención con esto, concluyendo, produciendo, generando, encontrando, en oraciones en las que ya se presenta un verbo principal, por lo general es un error, ¿no? Por lo general es concesivo, o sea, es un error, ¿ya? Solo que no suelo utilizar absolutos en la redacción, ¿sí? Pues hace referencia a acciones posteriores al verbo núcleo de la oración, o sea, el verbo principal. Muy bien. Entonces, resumen, eviten escribir estas palabras. Bajo ningún escenario es correcto. Concluyendo, produciendo, generando, encontrando, creando, desarrollando, iniciando, nada. Es incorrecto todo eso. Muy Es bien. incorrecto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque compite con el verbo principal o porque redunda. No, no, ni una de las dos, sino porque pretende abordar un tiempo posterior en su proceso, ¿no? O Concluyendo, produciendo. en un ejemplo en concreto, por favor. Un ejemplo en concreto. A ver, a ver, los vamos a poner, los hábitos alimenticios de ciertas personas. Los hábitos alimenticios de ciertas personas permitieron la expansión local del virus, generando una pandemia sin precedentes. Ujú. Es un error el uso de el gerundio generando. Los hábitos alimenticios de ciertas personas permitieron la expansión local del virus. Otra forma de cambiarlo también, aparte del i, sería con el que, Ujú. coma, lo que generó una pandemia sin precedentes. Siempre tomamos la raíz, generó, ¿sí? Pero borramos el generando y nos quedamos con lo que generó una pandemia sin precedentes. Aquí sí, cuando utilicemos este tipo de nexos, lo que, la que, es necesario que nos quedemos con la coma. ¿Por qué? Porque sirven como una suerte de bisagra para una explicación posterior. Aquí, aquí Muy el bien, verbo principal sería permitieron. No. Los, efectivamente, sí, permitieron. Permitieron ese verbo principal en la oración. Muy ya. bien. Listo. Vamos a avanzar al siguiente uso incorrecto, el de falso adjetivo. No debe usarse el gerundio en frases adjetivas, es decir, como modificador de un sustantivo. Para evitar este uso incorrecto, se debe recordar que una de las funciones fundamentales del gerundio es adverbial, más no adjetiva. Ojo, aquí nos referimos a función adjetiva solamente cuando un gerundio está al costado de un sustantivo, ¿ya? No el sujeto principal de la oración, no el sustantivo dentro del sujeto, no, a cualquier palabra que pueda ser considerada nominal o un sustantivo, un nombre, ¿ya? Vamos a ver el caso. Bogotá es una ciudad con un amplio número de habitantes, teniendo dificultades para satisfacer sus necesidades. ¿Dónde está el error? En que el gerundio teniendo está al costado de una figura nominal, de un sustantivo, el de habitantes. Muy bien.
Según la regla, el gerundio no es un adjetivo, por lo que no tendría que estar al costado o al lado de esta figura. ¿Cómo podríamos corregirlo? ¿Quién propone a ver una corrección, un ejemplo? Bogotá es una ciudad con un amplio número de habitantes, teniendo dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Podría ser, Bogotá es una ciudad con amplio número de habitantes, coma, tiene dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. O, En ese caso sería un punto y coma, si es que quiere darle esa figura, ¿no? Porque el tiene ya calificaría como un verbo principal ahí también, ¿no? Ujú. O podemos Sí. apelar a la primera versión, sin coma, sin nada. Es una ciudad con un amplio número de habitantes. Yo creo Que que, tiene, que tiene claro, que tiene dificultades. dificultades, ¿no? Que tiene dificultades sin comas también, que tiene dificultades para satisfacer sus necesidades, ¿no? Podríamos apostar por eso también. La idea es cambiarlo eh, y evitar el gerundio en esos casos, ¿ya? En todos los casos que vamos a ver en esta práctica, creo que hay tiempo para resolver algunos, pero recuerden estar atentos cuando el gerundio esté al costado de cualquier sustantivo, ¿ya? Es un uso incorrecto. Otro ejemplo podría ser el clásico de encontró una maleta conteniendo miles de dólares. Encontraron una maleta conteniendo miles de dólares. Mira, conteniendo el gerundio al lado de maleta. ¿Cómo podríamos corregirlo? Simplemente encontraron una maleta con miles de dólares, ¿podría ser? Ah, Puede ser, pero más preciso sería encontraron una maleta que contenía miles de dólares. El sé que es necesario. Así y es. podría Ah, ponerse pero por ejemplo en el caso de Bogotá, ¿no? Es una ciudad amplia con un número de habitantes, pero tiene dificultades, No. El el ¿no? pero sería complicado porque el pero acusa una Ya contrariedad. niega, ¿no? Niega, ¿no? Así es, Ya, niega. sí, Entonces gracias, aquí gracias. está yéndose al precipicio todo, o sea, está yéndose hacia el mismo canal todo, ¿no? Está siendo consecuente. Dice amplio número de habitantes, por lo que tiene dificultades para satisfacer sus necesidades. Podría ser eso. Ese conector sí, sí sería más indicado. El pero funciona cuando chocan, ¿no? Por ejemplo, estudia todos los días, pero desaprueba sus exámenes. Ahí. Ahí sí va el conector de contrariedad, ¿no? O Gracias. sea que, Muy- pero es sí, un conector. efectivamente, efectivamente. Es un conector lógico. Muy bien. Conector lógico. Ya. Listo, estimados, vamos avanzando para no quedarnos ahí con el tiempo. Partitivo, este también es uno clásico. A ver, vamos a ver cómo podemos corregirlo. Este gerundio modifica la parte que se toma o separa de un todo. Toma o separa de un todo. Para evitar este error, se recomienda modificarla. Aquí sí va a ser un cambio un poquito más radical, si se quiere, ¿no? Partitivo, ¿por qué? Porque siempre se hace referencia a un solo elemento de un conjunto presentado previamente. Varios profesores dictan esa materia, siendo Ramírez uno de ellos. Profe, entonces el siendo nunca se escribe así es. Jamás te escribas el siendo, en ningún escenario. ¿Cómo corregimos esa oración? Ramírez es uno de ellos. ¿Mm? ¿Y Ramírez es uno de ellos? Varios profesores dictan esa materia y Ramírez, perfecto, por supuesto, por supuesto. Muy bien. Otra puede ser, varios profesores dictan esa materia, punto y coma. Ramírez es uno de ellos. ¿Sí? Siempre Ya. trabajando con el verbo que se desprende de siendo. ¿Ya? Sí. O sea, el siendo es un conector también. Sí. No. Siendo no ¿No? es un conector. Siendo es una forma gerundio que parte del verbo es, del verbo copulativo es. Ujú. Y la idea es corregir el siendo, ¿no? El siendo, así como lo había mencionado, no tiene ningún escenario favorable para su aplicación.
Ya se debe corregir. Entonces aquí partitivo es un error colocarlo. Lo eliminamos el siendo, ¿no? Lo Así eliminamos. es, Ya. así es. Ya, Ujú, aquí se debe reemplazar. simplemente el verbo principal. ¿Dónde está el verbo principal? Dictan. Varios profesores dictan efectivamente, ¿no? Hay dos, pues, dictan y es. Pero ¿dónde está es? Ay, ay, Luego ay, de Ramírez. Ujú, ay, 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 ay. luego de Ramírez. Acá se ha omitido en el ejemplo, ¿no? Sí, pues, ¿no? Ahí estoy que lo agrego encima porque es la corrección que estamos realizando de la versión Ya, original que es incorrecta. Muy ya, bien. ya. Recuerden, por lo tanto, gracias a usted, estimada, recuerda que no es un error utilizar gerundios, ojo, ¿ya? En los textos. Solo evitar el uso de los gerundios de posterioridad, falso adjetivo y partitivo. La idea tampoco es generarles un trauma con el uso de gerundios, sino que eviten escribir estas tres formas que ya les he indicado. Muy bien. Creo que ya no queda tiempo para que resuelvan. De todas formas, voy indicándoles en qué consisten los ejercicios. Ojo, no vayan a confundir, se les dijo en la primera sesión, no vayan a confundir los ejercicios con las prácticas. Ya las prácticas son obligatorias. Los ejercicios que van a estar presentes en cada clase, eh, si ustedes desean, se puede corregir. Igual voy a subir un solucionario para que lo tomen como referencia, ¿ya? Les voy dando las indicaciones. Perdón, ¿Cómo se puede corregir? Sí, las prácticas son obligatorias. así es, son tres prácticas. Ahorita No hay, hemos tenido no hay dos práctica ahora. clases. Las prácticas se suben en la última sesión de la semana, es decir, mañana se sube la práctica uno. Estos son Perfecto. ejercicios, ¿no? Ujú. Y Los los ejercicios son ejercicios, opcionales. Si desea que lo revise, lo envía por WhatsApp o también por el correo electrónico, ¿no? Que es pero letrasyredacción@gmail.com. ahí está. El ejercicio me va a llegar en otro link. No, 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 todo está en el Classroom. Se les ha compartido dos links. Uno para la clase de ahora, que es el mismo para las sesiones de Zoom, y el otro que dice Google. Usted debe entrar al que dice Google para que ingrese al Classroom, al aula virtual. Al de ayer. Aula virtual al de ayer, así es. Ya, o sea, cada clase tiene sus ejercicios. Exactamente, Ya, efectivamente, ¿no? ya Por me ejemplo, queda claro. este es su aula virtual. Usted debe ingresar al link, usted debe ingresar aquí y ya está subido la sesión del día de ayer. Está el video, la teoría y el ejercicio. La sesión de hoy, la sesión 2 se está procesando todavía y se va a subir en unas horas, ¿sí? Bueno, en unos minutos. Ya, Listo. Entonces, la perfecto. Está indicación claro. para los ejercicios, ¿cuál es? Primero, revisan y atendiendo a las indicaciones de la explicación teórica del día de hoy, van a escribir aquí correcto o incorrecto la I, ¿no? Si Sí, ustedes consideran que es un uso correcto o incorrecto. Como lo ven, analicen tomando como ejemplo lo mencionado. Siguiente, corrige los errores de gerundio. Lo siguiente, acá sí van a tener que reemplazar, ¿ya? Gerundio erróneo vas a convertirlo, así como hicimos con el que, con el y, vas a convertir cada uno de estos dependiendo de cómo funcione con esas palabras. No a todas se le va a aplicar como ya vimos, ¿no? Y a todas no. Algunos pueden funcionar con qué, con lo que, con por lo que, ¿no? Entonces ustedes deben analizar ello para que puedan corregirlo de una manera que quede adecuada a su oración. Muy bien. Listo, perfecto. estimadas, estimados. Muchas Muchas gracias gracias. por la presencia el día de hoy, por la asistencia y espero que este grupo se Gracias. mantenga y sea constante en el resto de sesiones, ¿no? Recuerden que es el mismo link, el administrador se los va a enviar minutos antes de la sesión. Bueno, igual ustedes ya tienen acceso al mismo link para que ingresen del horario es martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche. Nos vemos el día de mañana para la sesión número 3. Saludos, buenas noches. Gracias. Buenas noches, profesor, gracias. Buenas noches, Buenas buenas noches, noches. gracias a ustedes.